iglesia. Buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y como mencioné en la porción de los anuncios, el día de hoy estaremos finalizando el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, un capítulo que en sí nos ha causado, espero yo, a reflexionar mucho en lo que es la vida de un discípulo, en lo que es reflexionar en seguir a Cristo a pesar de ser rechazado, seguir a Cristo al pesar de ser perseguido, aún seguir a Cristo al pesar de ser odiado, y confesarlo y no negarlo en un mundo que se opone a Él y se opone a su evangelio. Y aunque la mayor parte del capítulo 10 ha sido un mensaje fuerte, un mensaje que tal vez a algunos de nosotros nos ha causado reflexionar en realmente quiero seguir a Cristo, y en parte esa es la intención de Mateo, que uno vea que seguir a Cristo no va a ser todo hermoso, no va a ser todo simplemente color de rosas, va a haber conflicto en la vida del creyente, pero a pesar de todo eso, al final del capítulo 10, Mateo nos da palabras de aliento, palabras de ánimo para aquellos que siguen a Cristo. Y esta palabra de ánimo no es solo para los apóstoles, a quien Jesús se dirige aquí a los 12, a los que son enviados, pero vamos a ver en este pasaje que abarca aún más a las personas después de los apóstoles. Y para ello voy a invitar a que se ponga de pie una vez más. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versos 40 al 42. Dice la palabra del Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Uno de los factores o las razones por la cual personas abandonan la fe o dejan de asistir a la iglesia o dejan de seguir a Cristo es el desánimo. El hecho de que personas viviendo en un mundo, de nuevo, donde muchas cosas suceden en nuestra vida diaria, debido al desánimo, muchos abandonan no solo el asistir a la iglesia, pero abandonan su fe. Y en esta semana, en preparación para este pasaje, empecé a buscar varias organizaciones como Pew Research, Lifeway hace esto también, pero empecé a buscar en la página de Barna. Barna es otra organización que hace encuestas que nos ayudan a nosotros a pensar un poco acerca de la vida de la iglesia. Y esta encuesta fue hecha hace unos años atrás, ya 4 o 5 años atrás, pero hicieron una encuesta a creyentes durante este tiempo de COVID en cuanto al desánimo, cómo se siente la gente que asiste a la iglesia semana tras semana. Y lo que la encuesta mostró es que el 50% de adultos que atienden a una iglesia se sienten desanimados o pasan por desánimo. Personas que están sirviendo en la iglesia local, ya sea en liderazgo o sirviendo en varias áreas de la iglesia local, el número brinca aún más. Entre 60%, o sea, 60 a 65% de personas que sirven en liderazgo se sienten desanimados o desanimadas. Y obviamente, para mí no es una sorpresa, pero el número brinca aún más cuando se trata de
pastores en la iglesia local, específicamente un pastor principal, como dirían algunos, el porcentaje brinca al 80% de desánimo en la iglesia local. Es decir, entre más uno sirve y se involucra en la iglesia, más probablemente puede venir el desánimo. Es más, otra encuesta que Barna hizo, un promedio de pastores que inician en sus primeros 7 años, si tomas a 10 pastores, 4 de ellos no llegan al 7º año en pastoreo. O sea, es decir, se desaniman tanto que dejan el ministerio total. O sea, se rinden y dicen, yo ya no puedo seguir haciendo esto. Y la pregunta es, ¿qué debe hacer el desanimado? ¿Dónde busca el desanimado ánimo? Y el mundo tiene muchas respuestas a estos. Busca psicólogos, busca terapia. Algunos dirían, ve y una semana, ve y que te den un masajito para que te sientas bien. O sea, el mundo tiene muchas opciones, desde a un medicamento, cosas que puedes hacer. Pero este texto es interesante porque si prestamos atención y si leemos cuidadosamente como hemos viniendo haciendo en estas semanas pasadas, el discípulo, el apóstol, los 12 que Jesús va a enviar o que está enviando, tienen mucho por lo cual estar desanimados. Y sin embargo, este texto nos da una respuesta. Y la idea de este texto, un sermón de un punto nada más. ¿Qué hacemos nosotros o qué debemos hacer al estar desanimados? ¿O quién es el que nos ayuda en esta jornada cristiana? Y la idea es la misma iglesia local. El punto de este texto es: actos pequeños serán recompensados por Dios. Acciones pequeñas, aún como dice este pasaje, darle un vaso de agua a alguien, ese acto pequeño puede causar un gran impacto en la vida de un creyente. Y Jesús dice, aún ese acto pequeño será recompensado. Esa es la idea. Actos pequeños serán recompensados. Ahora, veamos más a fondo a qué se refiere Mateo aquí. De nuevo, el contexto hasta este punto ha sido algo fuerte: rechazo, persecución, familiares, amistades, personas más cercanas entregando al discípulo a ser encarcelado, entregando al discípulo aún a ser puesto a muerte. Jesús aún dice, no hayas tu vida, piérdela por causa del evangelio, como vimos la semana pasada. Pero luego el aliento al discípulo, que va a llegar en un punto donde se va a sentir desanimado, donde se va a sentir que ya no puede más. El verso 40 dice, pero, aquí viene la buena noticia, al que a vosotros recibe, dice Jesús, a mí ¿qué? Me recibe. Y lo que vemos aquí es la idea por implicaciones. En medio de persecución, Jesús dice, pero van a haber algunos que los van a recibir. Y el verso 40 tiene 3 verdades. En primer lugar, es claro que el verso 40 va dirigido a los 12 que vimos al inicio de este capítulo, donde Jesús llama a los 12 y vemos los nombres de los 12 que van a ser enviados. Es claro que Jesús en el verso 40, los vosotros no es tú y yo. Los vosotros son ellos. Ellos, quienes reciben a estos 12, Jesús dice, me reciben a mí. La palabra recibir, y este es el tema de este pasaje, lo ves en el verso 40, lo vuelves a ver en el verso 41. En el verso 41 aparece 2
veces y luego por implicación aparece en el verso 42. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos a qué se refiere recibir. ¿Cuál es la implicación de esta palabra cuando Jesús dice a que vosotros recibe? Luego va a decir al que recibe al profeta, al que recibe al justo. Esa es la idea. ¿Qué significa recibir? La palabra griega es dekomai y se refiere a dos ideas aquí. Dos perspectivas en cuanto a recibir. La primera es recibir en el sentido hospitalario. Alguien que recibe a una persona a su casa, o alguien que atiende a una persona. Es simplemente mostrar hospitalidad. Y esta es la idea. En medio de este rechazo, estos discípulos, al ir predicando el evangelio, cuando el desánimo esté fuerte, ellos van a encontrar a personas que los van a recibir, que los van a entender, que van a decir: ven, entra a la casa, ven, una tacita de café para que tú sigas en tu jornada, para que tú sigas predicando. Y de nuevo, ¿dónde van a encontrar este apoyo? Con los creyentes. Esa es la primera idea. Atender, ser hospitalario, recibir. Pero también la palabra dekomai se refiere a alguien que escucha y apoya el mensaje. La imagen aquí es el discípulo que está llevando el mensaje de Jesús. Estos 12 que iban a predicar el evangelio, iban a ser perseguidos por causa de predicar el evangelio. Se iba a encontrar con personas que no los iban a arrestar o buscar de callarlos por predicar el evangelio, sino que iban a recibir dekomai. La idea es: gracias por predicar. Gracias por enseñarme el evangelio a mí. ¿Qué sería de mí si tú nunca me hubieras predicado el evangelio? Y ese es el mensaje de recibir, de animar en hospitalidad, pero animarlos a seguir predicando, porque ese mensaje ha impactado a sus propias vidas. Y entonces Jesús está animando a sus discípulos y les está diciendo: van a ser recibidos. Al que a vosotros recibe, y aquí está la idea teológica para aquellos que son hospitalarios, Jesús dice: a mí me recibe. Y note la cadena. Y no solo a mí me recibe, sino que recibe al que me envió. La primera verdad es: los apóstoles serán recibidos. Pero aquel que recibe a un apóstol está recibiendo a Cristo mismo. Traducción: Cristo lo toma en cuenta. Jesús mismo toma en cuenta a aquellos que abren su casa, a aquellos que animan a los apóstoles, a aquellos que iban a animar a los apóstoles, recibirlos en hospitalidad, recibir su mensaje. Jesús lo toma en cuenta, pero ¿quién es el que envía? Porque esa es la tercera verdad, que no solo recibe a Jesús, pero recibe al que lo envió. ¿Quién envió a Jesús? Juan 3:17 dice: porque no envió Dios, es decir, el Padre, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice: por cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Primera de Juan 4:14, el apóstol Juan dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el que envía al Hijo? Es el Padre. Y de nuevo, noten la cadena. Aquel que recibe el mensaje, cuida de estos apóstoles. No solo rcibe al apóstol, pero recibe a Jesús y recibe a Dios el Padre que envió el Hijo a la tierra. Y esta es la idea. Aquel que apoya al apóstol, a estos 12 apóstoles, Jesús dice: yo no lo tomo en vista por alto. O sea, Jesús lo ve, pero no solo Jesús, el Padre lo ve también. Hacer esto para uno de estos 12 es hacerlo para Jesús y hacerlo para el Padre. Ok.
La pregunta es, yo no soy apóstol. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy uno de los 12. ¿Por qué poner tanta atención al hecho de que el que recibe a estos 12 también va a recibir a Jesús y va a recibir al Padre? O sea, ¿qué importa esto para mí? Bueno, la idea aquí es que aunque usted no es apóstol, y los que saben, los que han estado con nosotros, ya no hay más apóstoles hoy en día. Yo sé que hay personas en este mundo que se llaman y se autonombran apóstoles, pero cuando vemos en la Biblia, los apóstoles fueron los 12, fueron los que vemos en la Biblia. Ya no hay más apóstoles, pero ¿cómo aplica esto a nosotros? La idea es lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Qué me refiero con eso? Déjame leerte una frase aquí de Hans Küng, que es uno de los teólogos que ha escrito mucho acerca de lo que se llama la sucesión apostólica. La Iglesia Católica tiene, según, una sucesión apostólica donde ellos tratan de argumentar que de Pedro hasta el Papa que está presente hay una sucesión de apóstoles a través de los siglos. El problema con ese argumento es que en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia Católica, han habido 2 papas en un tiempo a la vez. A veces han habido 3 papas a la vez, y esa no es la idea de la sucesión. Hans Küng dice lo siguiente, eso es importante para nosotros: el objetivo principal de la sucesión apostólica es el mensaje, la doctrina pura y la enseñanza de los apóstoles. La idea aquí es, ¿qué es la sucesión apostólica? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Aunque no somos los 12 originales, tú y yo somos llamados a enseñar lo que los 12 enseñaron. A enseñar lo que Mateo enseña en su evangelio, a enseñar lo que Juan enseña en su evangelio, a enseñar lo que Pedro a través de Marcos enseña en su evangelio, lo que Pablo a través de Lucas enseña en su evangelio. Todo aquel que quiere ser tener una sucesión apostólica, la primordial característica es enseña el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. Y es en esa manera que eso aplica a nosotros, de que después de los apóstoles iban a haber personas que iban a enseñar el mismo mensaje. Y por eso Jesús va de recibir a estos 12 y la lista cambia. En el verso 41, la lista cambia a profetas, a justos, y en el verso 42 cambia a los más pequeñitos. Y la idea de Jesús es que no solo vas a recibir a apóstoles, sino que después de estos apóstoles iban a haber personas que van a llevar el mensaje, y también ellos van a necesitar ser animados, van a necesitar ser recibidos. Y entonces, el verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y de nuevo, la misma idea aquí. El que atiende, apoya al profeta, el que anima su mensaje, esa persona debe recibir al profeta. El profeta debe ser recibido en esta manera. Pero ¿a qué se refiere la frase por cuanto es un profeta? Y la idea aquí es, la frase griega es eis onoma profeteo, y es un refrán rabínico, y esto es lo que significa. ¿Es alguien que es nombrado, o sea, tiene el título de profeta? ¿O es alguien que era reconocido por la manera en la que vive, cómo se comporta? La gente lo miraba y decía, ahí va el profeta. Mira, este es profeta. Es alguien que es reconocido no solo por título, sino por su ministerio, su función como profeta. Y de nuevo nosotros podemos decir, pero ya no hay profetas hoy en día. Y en parte es cierto. En cuanto a revelación, como Isaías, Jeremías, estos profetas que daban revelación acerca de Dios, no hay más profetas. Pero en cuanto a profetas que hablan la palabra de Dios, sí hay.
Es decir, William Perkins escribe un libro de predicación para en la época de los puritanos que se llama El arte de profetizar. Y la idea del libro es cómo predicar fielmente la palabra del Señor. Y en ese sentido hay profetas hoy en día, que hay personas que son reconocidos por predicar fielmente la palabra de Dios. Y Jesús dice, el que recibe a uno de estos, por cuanto es profeta, no solo por título, pero por acción, recompensa de profeta recibirá. Y la pregunta es, ¿qué se refiere a esa frase? Recompensa de profeta. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Vamos a ver no varios textos, pero 2 pasajes que nos ayudan a entender la idea que Jesús quiere conllevar aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. El pasaje es el día en que Elías va y ve a la viuda de Sarepta. No voy a leerlo todo, pero quiero leer algunas porciones aquí de Primera de Reyes 17. El verso 8 dice, vino luego a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo. Verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso es el llamado. Elías va a ir a esta ciudad, a Sarepta, y se va a encontrar con una mujer viuda. Ahora, quiero brincar al verso 11, porque quiero que notes lo que Elías le va a decir a esta mujer. Y yendo ella, Elías en el verso 10 le pide un vaso de agua, y luego el verso 11 es, ella va yendo a traerle el vaso de agua, que es lo que dice aquí. Y yendo ella para traérsela a él, le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esta es la idea. Va y le pide agua y ella dice, oh claro, yo te puedo traer agua, no hay problema. Pero luego le pide un bocado de pan. Pero nota aquí la respuesta, verso 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Traducción, este es mi último bocado que tengo. La última cena que voy a comer. Ya no tengo más. Tengo suficiente para que yo coma, para que mi hijo coma. Eso es lo único que yo tengo. Ahora, como quisiera que hubieran profetas así hoy en día, pero no hay, hermanos. Los profetas hoy en día hubieran dicho, oh, no te preocupes, y un mensaje totalmente distinto, pero nota el desafío aquí. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero note aquí está lo fuerte, pero hazme ¿a qué? A mí primero, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y si la hermana hubiera sido hispana, hubiera dicho, ¿y este quién se cree? Eso es lo fuerte. Elías dice, no, dame de comer a mí primero. ¿Acaso no acaba de escuchar que ella dice, solo tengo para mi hijo y para mí? Pero esa es la prueba aquí. El verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él primero, esa es la idea, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta es la idea. El que recibe a un profeta, ¿notan? ¿Qué hizo la mujer? Lo atendió. O sea, yo quiero que note aquí. Y no es que Elías estaba desanimado, pero en el contexto de Mateo, esa es la idea.
Un discípulo que está abarcando una jornada difícil va a ser recibido, pero no solo ellos, después de ellos, fieles mensajeros que hablan la palabra de Dios como profetas. ¿Cuál es el mejor ánimo que tú le puedes dar a alguien que predica la palabra de Dios? Recíbelo, anímalo. Sé hospitalario y no solo hospitalario, anímalo en su mensaje. ¿Qué hizo esta mujer? Creó todo lo que Elías le dijo. No solo lo animó, pero también, no solo lo recibió en su casa, pero también creó en su mensaje al punto que le dio de comer a él primero. Pero ¿cuál fue la recompensa? ¿Ven el ciclo? Lo que hacen, Jesús dijo, lo que hacen para los apóstoles, lo hacen a mí, lo hacen para mi Padre. ¿Fue esta mujer bendecida? Sí. El pasaje es claro, que ella tuvo más en su casa por muchos días, y la harina y la tinaja no escaseó, no terminó hasta el día en que volvió a llover. Se cumplió la palabra del Señor. Y esta es la imagen, que cuando tú bendices a estos mensajeros que necesitan ser animados, Dios mismo en esta relación circular, tú vas bendiciendo, ellos te van bendiciendo, Dios va bendiciendo. Hay bendición en hacer esto. ¿Quieren ver otro ejemplo? Segunda de Reyes, capítulo 4, simplemente un libro más. ¿Qué es bendecir a un profeta? ¿Qué es bendecir a alguien que lleva el mensaje? Segunda de Reyes 4, capítulo 4, verso 8. Este ya no es Elías, sino el que siguió después de Elías. Es Eliseo y la tsunamita. Nota el verso 8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, esa es la ciudad, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Esta mujer miraba que Eliseo ministraba, y porque él iba ministrando y predicando la palabra y funcionando como profeta, era reconocido como un profeta, ella notó y dijo: él necesita ser animado. Y ella, viéndolo pasar por Sunem, cada vez que pasaba, empieza a recibirlo, a atenderlo, a invitarlo. Ahora quiero que veas el verso 9, y dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y que pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y esta es la imagen. Ella dice: vamos a hacerle un cuarto especial. Él va viajando, pasa por Sunem. Cuando pase por Sunem, que él venga a nuestra casa. Y lo atendieron, fueron tan hospitalarios que ellos dijeron: vamos a hacerle una casa. Noten, lo apoyaron a él como persona, lo apoyaron en su mensaje para que pudiera funcionar en su ministerio. Ahora quiero que vean lo que Eliseo hace. Verso 11: y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces Eliseo le dijo a su siervo, que es Glesí, entonces dijo a Glesí su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Ahora note, ella no pidió nada. Ella no dice: bendíceme, dame una palabra para el rey. Y como no pide nada, entonces Eliseo dice: yo quiero que bendecirla. Esa es la idea aquí. Entonces le dijo a Giesi, a su criado: he aquí que cómo podemos, o qué haremos por ella. En otras palabras, ¿cómo podemos bendecirla? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. El resto del pasaje nos muestra que Elías la va a bendecir
orando por ella, profetizando por ella, y ella, aún a pesar de que su marido tenía una edad avanzada, va a tener un hijo. Y de nuevo, vemos el ciclo. Una mujer que ve a alguien llevando el mensaje y esta mujer siente en su corazón no simplemente atenderlo, pero le hace un cuarto para apoyar su ministerio, para apoyar el hecho de que él predica la palabra del Señor. Esta mujer bendice al profeta, pero que ella también es bendecida, que me recibe a mí. El que recibe a los apóstoles, dice Jesús, me recibe a mí y recibe a aquel que me envió. Dios nota esto y Él bendice el ciclo. ¿Dónde está el ánimo? Entre el mismo pueblo de Dios. Esto es lo que se refería Jesús cuando dice, ustedes van a ir predicando y algunos van a recibirlos en su casa. Y ahora vemos aquí, Jesús dice, aquel que recibe a un profeta, por cuanto ministra como profeta, enseña fielmente, es reconocido, esa persona recibe y recibirá la recompensa del profeta. Esa es la recompensa. Dios no lo pasa por alto. Los apóstoles iban a ser bendecidos en medio de persecución. Los profetas que siguieron después de ellos iban a ser bendecidos, y ambos, al ser recibidos con estos actos pequeños, iban a ser recompensados por Dios. Pero la lista no termina allí. Hay otro grupo allí. Y de nuevo, la misma idea del pasaje. Actos pequeños serán recompensados por Dios. El que bendice al apóstol, Dios no lo toma por alto. El que bendice al profeta, como hicieron estas personas en el Antiguo Testamento, Dios no lo pasa por alto. Estos actos pequeños serán recompensados por Dios mismo. Pero la lista sigue. Y al que recibe, ¿aun qué? Justo. Por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora note cómo va la cadena. Vamos a apóstoles que funcionan en ministerio, que eran 12, a los que siguieron después de los apóstoles, los profetas que llevan el mismo mensaje, pero esto es ministerio, esto es servir en esta manera, esto es líderes o pastores de la iglesia. Pero ahora la cadena sigue. Y ahora ya no son gente que está en ministerio, ya no es gente que tiene títulos o oficios en el ministerio. Ahora es simplemente personas que son reconocidas por ser justos. Y de nuevo, la palabra reconocida por ser justo es alguien que es evidente. Es alguien que uno lo ve y dice, esa persona es justa. Esa persona es recta. Por su manera de ser, uno lo puede reconocer. La gente de afuera lo reconoce como justo. Es como, algunos saben de esto, tú ves al borrachito de la vecindad. ¿Por qué es conocido como el borrachito? Porque es el borracho, es el que siempre el fin de semana agarra su chequecito y todo el chequecito se va a la licorería. Y él es conocido como el borrachito. Personas que son conocidas, el mujeriego, cada semana tiene novia nueva, o sea, y ahí la gente empieza a etiquetarle por eso. Ahí va el mujeriego, mira, ahí va, es soltero y cada semana nueva mujer. Y esa es la idea, la chismosa, el chismoso. Pero aquí Jesús dice, estos son conocidos por su carácter, por ser justo. Y Jesús dice que hay que recibir a los justos. Porque de nuevo, para algunos de nosotros es fácil recibir al pastor. Es fácil recibir al apóstol. Pero ¿qué de la persona que canta al lado mío todos los domingos? ¿Qué del hermano y de la hermana que simplemente ama al Señor y busca al Señor? ¿Qué de ellos? ¿Acaso ellos no necesitan ser animados? ¿Acaso ellos no necesitan ser fortalecidos? ¿Dónde hay que ir y buscar? ¿Dónde debe el justo ir y buscar para ser animado? En la misma congregación, entre los mismos creyentes. Ahora, ¿quiénes son estos justos? Bueno, Mateo, vaya conmigo a Mateo 13, nos va a dar una idea, Mateo, a qué se refieren
los justos. ¿Quiénes son los justos? Mateo 13, verso 24. Solo quiero leer un verso aquí. Mateo 13, versículo 24. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. En un futuro llegaremos a Mateo 13 y hablaremos de las parábolas, pero para entender la idea aquí, el verso 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el resto de la parábola tiene que ver con la semilla que fue sembrada y la cizaña que crece en medio de este campo. Pero quiero que brinque conmigo al verso 36, donde Jesús explica el significado de esta parábola. Verso 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son sus ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tu opreso y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí está la frase, el verso 43. Entonces, ¿qué? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La idea de Jesús aquí es: ¿quiénes son estos justos? Bueno, son la buena semilla, son los hijos del reino. Ahora, en Mateo 13, antes de esta parábola, Jesús cuenta una parábola del buen sembrador. Y la idea aquí de estos justos, ¿quiénes son los justos? Los justos son las personas que viven la palabra. Y estas personas que viven la palabra en el campo son sembrados como buena semilla. Y esta buena semilla se les reconoce como los hijos del reino. Y porque viven la palabra del Señor, Jesús dice: ellos son reconocidos como justos. No justos porque ganan justicia por obra, sino porque están unidos a Cristo y su justicia. Y eso se evidencia en el hecho de que ellos viven la palabra. Y estos que viven la palabra necesitan ser recibidos también. Necesitan ser recibidos precisamente por vivir la palabra. Otro pasaje más, Mateo 25. No lo voy a leer todo. Pero para que entiendan la idea, los justos en el mismo evangelio de Mateo, Mateo 25, versículo 34, dice: entonces el rey, este es el juicio donde Jesús separará a dos grupos de personas, las ovejas y los cabritos. Y el verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, note aquí que los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, ¿lo hiciste qué? A mí. El que recibe a estos apóstoles, me recibe a mí, recibe al Padre. El que recibe al profeta, recibe al Hijo, recibe al Padre. El que recibe al justo, al que vive la palabra, aquel que apoya a otros, el que recibe a esa persona, recibe al Hijo,
recibe al Padre. Y de nuevo, actos pequeños serán recompensados. No es solo a los apóstoles, no es solo a los que tienen títulos y funcionan de profetas, aún aquellos que cantan contigo, que se sientan al lado de ti, aún estas personas necesitan ser animadas, y cuando tú les animas recibiéndoles, siendo hospitalarios, viviendo con ellos, compartiendo con ellos, cuando tú los recibes, Jesús dice: yo no lo paso por alto. Los justos son los que viven la palabra, los que apoyan a otros, y ellos recibirán la recompensa del justo. Serán apoyados por el mismo cuerpo. Llegamos al último grupo, al verso 42. Hemos visto a los apóstoles, profetas, a los justos, y ahora Jesús, por si no queda claro el texto, Él dice: y a cualquiera que de a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría unos pequeñitos vasos de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El que dé a uno de estos pequeñitos. Robert Gundry lo pone de esta manera. Esta sección nos da, después de los apóstoles, a 3 futuros siervos que van a ser animados o recibidos. Y Robert Gundry dice: el profeta es aquel que habla de Dios. El justo es aquel que vive la palabra de Dios. Y el pequeño es un simple miembro que ama la palabra de Dios. Es alguien, para decirlo de otra manera, los pequeñitos aquí son personas insignificantes. No tienen título, no son famosos, no son reconocidos por algo. Es simplemente tal vez la persona que domingo tras domingo lo único que te dice es hola y adiós. Entra a la congregación y dice: hola, Dios te bendiga. Y a veces ni termino yo de leer la bendición y la persona parece mágico porque ya está en el estacionamiento. O sea, es alguien insignificante. Algunos de ustedes dirían: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la hermana? ¿Cómo se llama? O sea, no conocemos nada de ellos. Y la pregunta es: ¿esa persona necesita ser animada o recibida? Jesús dice: sí. Y por eso Jesús dice: aún a las personas más insignificantes. Y hermanos, este es el dilema en el mundo de iglesia. Yo lo he visto a través de toda mi vida. Yo crecí en iglesias pentecostales. Venían los apóstoles, ya creo que quedó claro que no creemos que haya apóstoles, pero venían los apóstoles y la gente: ay, yo quiero que venga a mi casa y quiero entenderlo. ¿Por qué? Por su título, por su fama. Hay gente que porque sirve en la iglesia y deberían de ser animadas, pero es el punto. En el mundo de iglesia nos enfocamos en el ministro o en el pastor o en la persona con el título o la persona que tiene los más años aquí, como que le ponemos un lugar especial, y a veces es merecido. No estoy diciendo que no hay que honrar a las personas, pero en el mundo de iglesia a veces se nos pasa de alto la persona que simplemente viene y no tiene ningún oficio, no tiene ningún título oficial, pero domingo tras domingo aquí está. Y Jesús dice: aún a la persona más insignificante necesita ser animada. Y nota lo que dice Jesús, porque esta es la refutación del texto. Jesús dice: aún un vaso de agua fría solamente, porque es discípulo, de cierto os digo, y aquí está, es una frase de énfasis, no perderá su recompensa. ¿Qué es un vaso de agua? Un vaso de agua en el griego es un vaso de agua. ¿Qué es un vaso de agua? Es lo mismo que en nuestra cultura. ¿Qué tan difícil es darle un vaso de agua a alguien? Nada. Tú vas, y aunque sea tap water, agua del
de la llave, que no sea filtrada, se lo das a alguien sediento de sed y te lo va a tomar con mucho gozo. O sea, no es difícil. Vas, abres el gabinete, agarras el vaso, abres la llave, lo llenas, pones un poquito de hielo y se lo das. ¿Cuesta mucho? No. Y ese es el punto. En el contexto de Jesús, este era el detalle más pequeño que uno podía hacer. Osborne en su comentario dice: en el clima cálido de Palestina, ofrecer agua fría a un viajero cansado era un gesto habitual de hospitalidad básica. Era lo más mínimo que podías hacer. Alguien está pasando, está cansado, necesita ser animado y simplemente un vaso de agua es lo más refrescante y el único aliento que esa persona necesitaba en ese momento. Los que han corrido maratón, les animo, inténtenlo. Nunca he hecho yo un full de 26 millas, solo he hecho uno de 13 millas, no sé cuántos kilómetros son, es un poco más. Pero en el maratón, cuando estás corriendo, lo más bello que te puede pasar es cuando vas corriendo, hay estaciones. Y oren por mí porque estoy pensando correr uno tal vez en septiembre, pero hay estaciones donde tienen vasitos de agua, y en la mía 1 te ignoras la estación, la mía 2, 3, pero ya como para la quinta, la 6, esas estaciones yo mentalmente es lo que voy corriendo, y porque voy a correr tengo que llegar a la siguiente estación, solo llega a la siguiente estación, y ese vasito de agua va muy lejos, pequeño en detalle. Pero ahí van voluntarios, van en cada estación, que dedicaron su día no a correr la carrera, a simplemente darle a gente que no conocen, ten tu agua, y vas corriendo, y algunos hasta te tienen el vasito así para que nomás lo agarres y no pierdas tiempo y te lo vayas tomando mientras sigas corriendo. Pero ese detallito, a alguien que no conoce, va muy lejos. Y esa es la idea de Jesús. Porque la refutación del texto es que yo no gano mucho. Yo no puedo esperar, mi casa es muy pequeña, o mi casa es muy grande que alguien se va a perder en mi casa. Y excusas para no hospedar, para no apoyar, son muchas. Pero no solo debes hacerlo en tu casa, puedes ir a un restaurante, puedes ir uno a uno. Pero esta es la idea de Jesús. El punto de Jesús aquí es que no requiere mucho para animar a un apóstol, y no requiere mucho para animar a un profeta, y no requiere mucho para animar a un justo o a alguien que es un insignificante. Basta un vaso de agua. Y Jesús está diciendo, el acto más básico, el acto más pequeño, Jesús dice, no perderá su recompensa. Nadie tal vez lo note, pero Jesús dice, yo lo noto, yo lo veo. Y el que lo hace aún para uno de estos pequeñitos, Jesús dice, lo hace a mí y lo hace a Dios el Padre que me envió. No perderá su recompensa. Y por eso repito, sermón de un punto: actos pequeños serán recompensados. Dios promete, estas personas que son de ánimo para este grupo de cristianos serán recompensados. Y la pregunta de nuevo, o la idea, el pasaje es claro. Hermanos, el mundo tiene muchas opciones, pero eso es lo que yo quiero que vea. ¿Cuál es la aplicación principal de este mensaje? Que el apoyo que el cristiano necesita no debe ser buscado en un lugar donde dan masajes, no debe ser buscado en un salón de terapia, no debe ser buscado con un doctor que puede proveer medicamento. Debe ser encontrado entre el mismo cuerpo de Cristo. Traducción: todos nosotros somos llamados a ser hospitalarios. Noten, el uno ¿con quién? Con el otro. De que esto no es el deber del pastor, no, es que el pastor tiene que invitarme, el pastor tiene que hacer esto, o los líderes de la iglesia tienen que hacer esto. No.
¿Qué es la iglesia que yo quisiera que nosotros tuviéramos? Es una iglesia que es conocida por esto, por un amor tan grande donde los mismos miembros se cuidan el uno al otro, donde los mismos miembros se animan el uno al otro, donde los mismos miembros establecen relación, donde la idea no es, bueno, a ver si el pastor notó que la hermana no ha venido por 3 domingos. Yo lo noté, pero la pregunta es, si usted lo notó, ¿por qué no le ha llamado? Si usted lo ha visto, ¿por qué no ha buscado? Si usted nota que alguien se está enfriando, que alguien se está desanimando, ¿por qué no ha dicho, hey, vamos aquí al Fox in the Snow que acaba de abrir y vamos a hacer una fila de 20 minutos para conseguir un pan y un café, pero vamos a pasar tiempo juntos? Y esta es la idea de este pasaje. No es simplemente que actos pequeños serán recompensados, pero estos actos pequeños que serán recompensados deben hacerse por el cuerpo de Cristo. Ahora, en el contexto del capítulo 10, esto es lo que Jesús está llevando. Hay algunos que van a llevar el mensaje y son útiles para el reino de Dios, pero hay otros que tal vez su don no es predicar, su don no es enseñar, su don no es llevar el mensaje, pero ¿cómo apoyan estos en el reino? Siendo hospitalarios, diciendo, hey, estás viviendo una vida difícil, te noto deprimido, te noto, tu hijo se enfermó, llegó una noticia muy fuerte a tu vida, y estas personas del reino funcionan no en la enseñanza de la palabra, pero en la hospitalidad, en el cuidar a los otros. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Tanto el que lleva el mensaje como aquel que recibe a estas personas, al apóstol, al profeta, al justo, al que no tiene nombre, ambos llevan el mismo peso en el reino. Ambas funciones son igual de importantes para el reino de Dios. De tal manera que algunos confiesan a Cristo predicando el Evangelio y otros confiesan a Cristo siendo hospitalarios. Pero ambos recibirán su recompensa y ambos son necesarios en el reino de Dios. Y ese deber es de todos nosotros, de ser una iglesia que es reconocida porque realmente se ama el uno al otro. Si no queda claro, déjeme contárselo de esta manera. Doriani en su comentario cuenta la historia de 2 jóvenes, Mike y Kyle. Estos jóvenes se conocieron en el primer año de high school. Y Mike conoció a Kyle porque él notó que en la primera semana que inició la escuela, Kyle iba rumbo a su casa el viernes y tenía todos sus libros cargándolos. Y Kyle iba caminando y iba cargándolos rumbo a su casa cuando algunos jóvenes lo vieron y porque no lo conocían decidieron hacerle bullying. Entonces lo tropezaron, Kyle se cae con todos sus libros y Mike lo ve y le ayuda. Y Mike va con Kyle, recoge sus libros y dice, no le prestes atención a esos locos, ellos siempre hacen eso, son conocidos por ser bullies, nosotros nos encargamos de ellos con la escuela, etcétera, etcétera. Y luego Kyle empieza a hablar con Mike y le dice, hey, nunca te he visto aquí, ¿cuándo viniste a la escuela? Y él dice, oh, bueno, yo soy nuevo, me acaba de transferir. Y Mike dice, oh, ok, qué bueno. Bueno, mira, el domingo nosotros jugamos fútbol americano, te invito a que conozcas a mis amigos. Y ellos empezaron una relación muy bonita que duró los 4 años. El día de graduación llega y Kyle es nombrado el valedictorian de su clase. No hay una palabra en español para esto, pero el valedictorian en la high school es el alumno, el mejor estudiante nombrado por los maestros, que da un mensaje final, da una despedida final como alumno a sus amigos que fueron alumnos. Y entonces Kyle, en medio de este discurso, él dice, yo conocí a Mike en el
noveno grado. Y nunca le he dicho. Pero ese día yo llevaba todos mis libros, no porque él era un nerd, creo que sí se le falló un nerd, pero alguien estudioso, él dice, yo llevaba mis libros porque yo me iba a suicidar. Y yo no quería que mi mamá, después de suicidarme, llegara a la escuela y limpiara mi locker. Mi último regalo a ella iba a ser llevar mis libros a la casa para que ella no tuviera que hacerlo. Pero ese día Mike me ayudó a recoger esos libros. Y por esa acción yo estoy aquí el día de hoy. Hermanos, por más mínimo que sea, todos nosotros necesitamos ser animados. Y ese es el punto de Jesús. Un vaso de agua, un recoger de libros, tiene un impacto mucho mayor de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Por eso el pasaje es claro. Actos pequeños serán recompensados. Amén, iglesia.